¿Cómo fue la sensación de el Mundial, el oro que ganáis en 2006? ¿Cómo vivís Bueno, esos muy, momentos? muy especial, ¿no? Yo creo que ahí cambia un poco. Sabíamos que teníamos buen equipo, éramos muy jóvenes, pero bueno, ahí es donde damos a... Yo creo que no nos convenció, no nos convencimos a nosotros, ¿no? Solo creo que confiábamos mucho en lo que podíamos hacer, pero sí que es verdad que dimos un paso de cara al mundo y de cara al resto de países del que, oye, España tiene un muy buen equipo de verdad, ¿no? Yo creo que fue el momento más especial por lo que significó para el baloncesto español, pero también para el deporte español. Yo creo que nos dimos o hicimos que mucha gente se diera cuenta de qué es lo importante en un equipo, ¿no? Muchas veces no es solo el talento, sino es todo lo que hay alrededor, ¿no? Y hay que... yo siempre digo que el ir a la selección no tiene que ser un castigo de que te pierdes tus vacaciones. Y para nosotros era un momento especial siempre el poder volver a juntarnos, representar a tu país y poder encima además competir por títulos, ¿no? Entonces ese buen rollo, esas sensaciones, esa poner al equipo por delante, ¿no? Y dejar todos los egos individuales de lado, pues creo que es lo que bueno, pues hicieron que ese éxito, ¿no? Sí, el formar una familia y que Totalmente, puedas... sí, sí, literalmente. Fuera de la cancha también teníais todos buena relación. Si no es imposible, si Vale. no es imposible. De hecho, te digo más, creo que fuera de la cancha es más importante que en la cancha. O sea, creo que en la cancha puedes tener a un compañero en el que no tengas que verle luego cuando sales. Pero en la cancha podemos hacer muchas cosas juntos y no tiene que ser tu mejor amigo para tener un rol cada uno, para competir, para tener un objetivo en común. Y luego con unos tienes más amistad que con otro. En este caso, lo bueno es que encima era todo, era dentro, era fuera y eran todos los jugadores. Es lo que lo hace especial. Has estado casi toda tu carrera, digamos, en la NBA. ¿Qué sientes cuando fichas por los Raptors? Bueno, no, siempre, a ver, suena muy bien lo de es un sueño que se hace realidad, pero como digo que para mí la NBA nunca fue un sueño. Yo creo que era una consecuencia de haber hecho bien el trabajo, de seguir creciendo jugando a baloncesto. Para mí fue muy bonito, pero porque estaba en la liga con los mejores. Entonces es como, digamos que es un premio al trabajo, a los sacrificios que haces para llegar ahí, ¿no? Entonces, por eso no es un sueño, porque creo que de pequeño nunca tenía como objetivo el quiero llegar a la NBA. Me parecía que estaba lejísimos. Entonces, cuando te llega la oportunidad es como, ¿en serio? Pero bueno, sí, yo creo que es un premio a ese trabajo, ¿no? Bueno, oye, estoy por el buen camino, tengo que seguir, es un paso más y ahora estoy con los mejores. ¿Cómo soy capaz de quedarme el máximo tiempo posible en la NBA? El segundo año que estás allí, si no me equivoco, llega Garbajosa. ¿Qué ¿Mm? significó para ti que estuviese contigo, tanto dentro como fuera de la cancha? Bien, con Jorge, bien, fue muy especial, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues tienes a un compañero más con el que has compartido muchísimo, entonces bueno, pues te hace todo un poco más fácil. Al revés también, ¿no? El que él viniera y estuviera yo allí, que ya conocía un poco cómo funcionaban las cosas, pues intentar ponérselo lo más fácil posible para él, pero por supuesto, bueno, pues una ayuda increíble, ¿no? Tener a un amigo cuando te vas a Toronto, a una nueva ciudad, una nueva cultura y demás, pues tenés a alguien de tu familia, pues siempre se agradece. Pasas 6 temporadas y decides irte a los Mavericks. ¿Por qué haces ese cambio? Bueno, no realmente decido. La NBA, como sabes, tiene reglas diferentes. O sea, son 7 temporadas y media en Toronto. ¿Mm? Esa media es, yo acababa contrato ese siguiente verano. Eh, Ellos no querían perderme por nada, ellos no sabían si yo iba a renovar o no cuando acabara mi contrato y deciden traspasarme para tener algo a cambio en caso de que firmara en otro lado. Entonces, bueno, juego un par de meses en Detroit, en ese traspaso primero, y luego firmo como agente libre, o sea, era libre luego en verano, y firmo con Dallas Mavericks. Pasas por numerosos equipos, los Chicago Bulls, los Lakers, los Knicks, vuelves a los Mavericks. ¿Con qué equipo te quedarías o con qué Bueno, equipo te...? sí, no, al final realmente los cambios han sido bastante fáciles, ¿no? O sea, me voy a Dallas, luego juego 2 años en los Knicks, hago un año de los Lakers y demás, y luego acabo en Cleveland y Detroit. O sea que realmente eh, siempre elegidos, la verdad es que nunca ha habido ningún sitio en el que, por una razón o por otra, siempre he podido elegir un poco a dónde podía ir. Y la verdad es que bien, o sea, no, me quedo con todos un poco. Creo que Toronto por la cantidad de años, amigos y demás que he hecho. Cleveland, por ejemplo, aparte de que ahora trabajo allí por el tema de que llegué a las finales de la NBA con LeBron y compañía. Y bueno, quizá esos dos son un poco más especiales que el resto. ¿Qué diferencias ves principalmente entre la NBA o entre el juego de la NBA y en Europa?
Hay muchas diferencias, más de lo que la gente se piensa. Físicamente, por supuesto, creo que la diferencia es muy grande. Y luego, bueno, al final los mejores jugadores están en la NBA y creo que es la mejor liga del mundo. Sobre todo hay una regla que es lo que hace que cambie el baloncesto, y es que, bueno, en la NBA en defensa también hay 3 segundos que no existe en Europa, y eso hace que el juego cambie, pero muchísimo. Entonces los dos estilos sobre todo cambian por eso. Pero creo que esa es la mayor diferencia. Es verdad que los partidos allí son 48 minutos, aquí son 40. La liga cambia, pero sobre todo yo creo que el tema físico y el tema de talento, los mejores jugadores creo que están allí, pues creo que hace que haya una diferencia más grande en muchos sentidos de lo que la gente se piensa. Y a nivel de entrenamiento, allí, una vez aislado del equipo, ¿qué era lo que trabajabais realmente? O sea, Fuera ¿qué del equipo. necesita? Sí, fuera del grupo. Bueno, yo creo como todo. O sea, yo creo que aquí eso no cambia. Al final, yo creo que aquí hay dos partes en el deporte, ¿no? Una es la parte de equipo, de, oye, cómo encajo al equipo. Otra parte es de tu rol individual y querer ser el mejor, ¿no? Y las dos tienen que estar en equilibrio. O sea, al final tú quieres ser el mejor jugador posible, pero no solo porque por ti, que sí, que tienes que tener esa ambición, pero al mismo tiempo ser ese mejor jugador para poder hacer un rol cada vez más grande en tu equipo y ayudar a tu equipo a ganar, ¿no? El saber digamos, aceptar cuál es tu rol y cómo es tu rol y cómo puedes hacer ver a tus compañeros y a tu entrenador de que estás preparado para dar un paso más, creo que tienen que ir de la mano, ¿no? Y el que tú trabajes individualmente, tienes que trabajar en todo. Oye, quiero mejorar en defensa, quiero trabajar en mi tiro, quiero trabajar en lo que sea. Por supuesto que tienes que intentar ser el mejor jugador posible, pero eso no puede quitar que primero es un deporte de equipo. Entonces, bueno, pues ese es el equilibrio. Entonces, bueno, pues fuera vas mejorando, ves dónde no haces cosas tan bien o dónde tienes margen de mejora para ser el jugador más completo posible. Y a nivel de entrenamiento, por ejemplo, en gimnasio, ¿qué es lo que solíais trabajar más o qué necesita trabajar más un jugador de baloncesto? Todo. Realmente es uno de los deportes más completos. Al final tienes que trabajar tu velocidad, tu agilidad, tu fuerza. O sea, al final es un deporte con muchísimo contacto, con muchísimos cambios de ritmo, de dirección, de todo, y la verdad es que tienes que estar muy bien físicamente para poder competir, sobre todo a esos niveles. O sea, realmente cuando empiezas a jugar partidos y eres un jugador importante, jugar 82 partidos en 15, o sea, en 5 meses y medio, son 16 partidos al mes. Son muchos partidos. Al final, ahora ha ido cambiando un poquito el calendario poco a poco, pero en nuestros primeros años había semanas que jugabas 5 noches. Jugar 5 noches con viajes de por medio, y llegar a las 2 de la madrugada y volver a jugar ese mismo día a las 7 de la tarde otra vez, después de haber jugado, pues no es fácil. ¿Cómo es un club a nivel de nutrición, de descanso y todo? ¿Cómo os asesoraban? Bueno, a ver, es que tenemos que salir totalmente. La NBA es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados aquí, y dentro del equipo hay de todo. O sea, tenemos desde diferentes preparadores físicos, a nutrición, a psicólogo, a lo que necesites, ¿no? Yo creo que tenemos todas las herramientas posibles para que te dediques a jugar a baloncesto. Entonces, todo está. Y luego, aparte, en mi caso y en muchos otros, tengo mi equipo personal. O sea, yo tenía mi propio preparador físico, mi propio nutricionista para toda la parte de verano y y una supervisión total, ¿no? O sea, que volvemos a lo mismo. Hay mucho de equipo, pero hay mucho de cada uno. Tienes que estar preparado para ir al máximo. Entonces, bueno, pues lo mismo, equilibrar en qué se están trabajando, qué quieres mejorar físicamente, dónde ves que puedes tener algún fallo, y sobre todo porque tienes que evitar lesiones, ¿no? Entonces tienes que estar al 100% en muchos aspectos. Y a nivel de dieta, ¿seguías alguna que seguro que muchos estarán preguntando qué comía José en esos momentos? Soy un poco kamikaze con esto, pero no, las dietas, nunca he seguido una dieta específica de las que hay con nombre de, oye, yo soy dieta esta o dieta tal y en esa dieta no puedo comer tal. Lo he llevado muy mal eso. No, creo que hay que comer de todo. Creo que tienes que saber. Yo creo que cada uno vas aprendiendo qué es lo que te sienta bien y mal. Por supuesto, hay el día de partido o antes de partido no te puedes comer ciertas cosas y no puedes abusar de ciertas cosas. Soy un tío de verdad que al final no bebo alcohol, no, por decisión propia, no bebo bebida
con gas, Azucaradas, ni nada, sí. azucaradas, ni nada. Pero eso es una decisión mía personal. Y luego comida, siempre he comido de todo. O sea, como de todo. Intentaba estar lo más sano posible. Sabía cuáles son las cosas que puedes y que no puedes comer. Entonces nunca he seguido una dieta estricta para nada. De no comas esto, no comas o más hidratos o menos o más proteína. ¿Y antes de los Dieta partidos? equilibrada. Antes de los partidos sí que es verdad que iba siempre a algo muy típico, que es algo de pasta o algo de pollo o tal. Y la gente, por supuesto, por el tema nutricional, pero muchas veces era porque sabía que me sentaba bien. Entonces, siempre intentas comer lo mismo. En mi caso era porque no quería ir y comer una salsa diferente o comer algo diferente que luego hiciera que ¿Qué comías? tuviera un dolor. No, era pasta. Casi Pasta. siempre era algo de pasta con pollo y muy simple, Limpio. ¿no? ¿Por qué? Porque algo de verdura igual. Pero más que nada porque no quería llegar al partido y que has probado algo, te sienta mal, te puede doler la barriga. Al final esa es la parte que la gente no se da cuenta de que somos personas igualmente y que puedes estar jugando el mejor partido o el más importante de tu carrera y has dormido mal la noche anterior porque algo te ha sentado mal o estás con un dolor de barriga o de cabeza increíble. No tiene por qué saberlo la gente, ¿no? Pero que pasa muchas veces. Entonces son muchas cosas las que van dentro del deportista profesional que son, bueno, que están ahí. Desde España se habla mucho siempre de la suplementación que hacen muchos deportistas en la NBA. ¿Has notado ahí un gran cambio? Yo creo que es un poco, no sé, yo creo que la gente también, tenemos algunos topics, no sé cómo decirlo, que pues la gente que está muy fuerte. Sí, por el cambio de Pau Gasol, que Pero también se el notó cambio de Pau bastante. Gasol, es lo que digo, lo hubiera pasado en España igual. Cuando te vas con 18 años, lo lógico que a esa edad de cuando empiezas a cambiar. Por más. No es por la NBA, es por tu cambio físico de crecimiento, de que empiezas a meter más horas en el gimnasio. Tú cuando eres joven, 14, 15, no estás tampoco levantando pesas todo el día. Entonces, que son cambios naturales. Y vemos a gente más fuerte porque es verdad que culturalmente, físicamente, todos mis compañeros tienen una facilidad para ponerse más fuerte que quizá nosotros los europeos, ¿no? Los americanos. Y eso se nota. A nosotros nos cuesta más. Pero es algo más físico, genético, que haya algo especial. No hay nada inventado, no hay nada diferente que te puedas tomar cualquier, no sé, proteína o suplementación por el gasto que haces físico que se toma aquí, o sea, sin más, ¿no? O sea, puedes tener un refuerzo en vitaminas porque los seguimientos que tenemos con temas pues de análisis tanto de sangre como de orina, como lo que sea, es para ver que no estés bajo en hierro, que no estés bajo en cualquier vitaminas. Entonces, bueno, es buscar que tu cuerpo esté bien porque gastamos muchísimo y tienes que estar, no quieres que cualquier bajo en cualquiera de estos índices pues te pueda crear una ruptura de cualquier lesión que no quieres, ¿no? Pero no hay nada especial, o sea, cero. Aparte, todo es igual. También es una cosa que me gusta siempre tocar. Tenemos los mismos controles de dopaje que tenemos aquí en España y en Europa. No es eso de que en la NBA se puede tomar cualquier cosa, no sé quién lo empezó o cómo lo empezó. Y es todo igual, o sea, no puedes tomar nada. Dedícate solo a, si te duele la cabeza, a tomarte un paracetamol porque no puedes tomar nada más, como quien dice. Y bueno, estás todo muy, muy controlado. En 2019 anuncias tu retiro. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Porque realmente podías haber jugado un par de años más. Seguro. Sí, no, más que nada porque no creía que me apetecía hacer otras cosas. Quería pasar más tiempo con mi familia y creo que tampoco aportaba demasiado un año más en mi carrera. Creo que llegó era el momento, no sé, yo creo que eso cada uno lo siente cuando es el momento. Y bueno, y tomó la decisión de decir, oye, pues mira, hasta aquí hemos llegado, he jugado 20 años de profesional, 14 en la NBA. Y no hubo una razón específica, otra que me empezaba cada vez más a gustar o a pasar más tiempo de calidad con mis hijos y hacer más cosas, ¿no? Estaban teniendo ya una edad en la que al principio eran más pequeños, pero bueno, ya me apetecía mucho más, ¿no? Y disfrutar de Y ellos. entonces, bueno, pues esa balanza, pues empezaba a estar más en la parte de familiar que la otra, ¿no? Y bueno, y por eso tomo la decisión de dar un paso a ese lado. A nivel de cultura, ¿qué fue lo que más te llamó la atención el hecho de cambiar de España a Estados Unidos? Bueno, yo creo que es una continua adaptación, ¿no? Yo siempre digo que al final inconscientemente te vas adaptando a muchas cosas, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta como deportista y en mi caso, ahora hablo muchas veces en una charla de eso, ¿no? De cómo adaptarse a esas nuevas situaciones, ¿no? Y para mí el choque más grande fue el idioma. Pero
pero luego lo demás te vas acostumbrando, ¿no? A horarios, a cómo funciona la gente, cómo es el tema social, pero es algo que, bueno, que te vas adaptando a cómo cambiar de sector o cambiar de empresa o cambiar, pues siempre tenemos un periodo de adaptación a, oye, cómo se hacen aquí las cosas, cómo me adapto, ¿no? A cómo soy yo a esa nueva cultura. Pero creo que, bueno, es muy importante para tu aclimatación, ¿no? A tu nuevo equipo, a tu nueva empresa, pero bueno, culturalmente, después del idioma, creo que lo demás lo hice bastante bien. Quería preguntarte, cuando tomas la decisión de dejarlo, ¿qué te hace el seguir, el decir, oye, voy a seguir vinculado de otra manera al baloncesto? A ver, ya tenía muchas cosas, ¿no? En cuanto a negocios o, bueno, lo que queramos llamar, ¿no? Otros proyectos o como lo queramos llamar. Pero sí que es verdad que después de 20 años como profesional y toda la vida jugando a baloncesto es muy difícil decir, pues ahora ya no quiero saber nada del baloncesto. Es casi imposible. Sí que tenía claro que no quería ser probablemente entrenador, porque al final es más de lo mismo en el sentido de tiempo, o sea, probablemente más, ¿no? Porque al final un entrenador llegas el primero, te vas el último, te vas a casa y no puedes desconectar, tienes qué ha pasado en el partido anterior, contra quién juegas después, es que incluso mucho más exigente con el tiempo. Pero sí que es verdad que, bueno, me apetecía estar alrededor, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí me voy a la asociación de jugadores a Nueva York durante 2 años, ahora con Cleveland en el front office y bueno, era una forma. Era en el muy difícil Cleveland que dejar. estás asesorándolos. Bueno, soy parte de la dirección deportiva, exactamente. Soy parte de la dirección. Y entonces, bueno, pues ahí trabajando ahora estos últimos 4 años. Y luego al final, bueno, pues quieras o no, pues a través del baloncesto, a través de los proyectos que tengo ahora en Málaga o en mi fundación, bueno, pues son muchas de las cosas. Es muy difícil desconectar del básquet porque sí. Estás con UNICEF también, ¿no? Sí, soy con embajador de UNICEF desde el 2014, creo, algo así. ¿Cómo es el día a día? O sea, ¿cómo es la rutina de un jugador de la NBA? Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿cómo Bueno, es más o menos? depende de los días, ¿no? Pero es muy parecido aquí, ¿no? Al final depende si es día de viaje, día de partido o demás, o estás en casa, pero al final es, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Te levantas, vas al entrenamiento, depende, ¿no? Hay equipos que entran a las 10, hay equipos que entran a las 12, a la hora que sea, entrenamiento. ¿Por la mañana siempre? Sí, normalmente por la mañana, sí, normalmente por la mañana. Más que nada porque si es día de viaje, tú entrenas y luego vas al avión para ir a la siguiente ciudad. Porque juegas al día siguiente. Si es día de partido, vas por la mañana a hacer el tiro, vas a casa a descansar y vuelves al pabellón para jugar. O sea que sí, muy parecido. En ese sentido hay poca diferencia. La única diferencia es que eres mucho más... tienes mucha más libertad, digamos. Aquí en la NBA son muchos partidos, es mucho tiempo con tus compañeros. Sí que es verdad que tienes un poquito más libertad una vez llegas a una ciudad de, oye, bueno, pues mañana nos veremos. Y tú eres lo suficientemente profesional para saber dónde tienes que cenar, qué comer, con quién vas, qué haces en tus ratos libres. Y aquí sí que es un poquito más estructura de equipo todavía, ¿no? De reuniones o de tal. Pero lo demás, bueno, esa es un poco la rutina. ¿Qué habilidades has sacado de tu etapa como jugador que las apliques ahora? Muchísimas. El deportista, no solo en baloncesto, creo que el deportista o el atleta, lo podemos decir, creo que hay muchas cosas y muchos valores que los llevas a cualquier sector, ¿no? Al final aprendes a trabajar en equipo, aprendes a individualmente querer seguir mejorando y querer tener un puesto de trabajo. Por eso yo creo que lo puedes llevar a cualquier sector mejor, ¿no? Porque todos queremos ser o llegar, ¿no? A cuál es el siguiente paso, cómo queremos seguir mejorando. El trabajo en equipo, el cómo saber cuál es tu rol y la importancia de tu rol, los valores, bueno, de ese sacrificio. Tienes que sacrificar cosas por el bien común, ¿no? Oye, en este proyecto este es mi rol y tengo que sacarlo adelante con este equipo, ¿no? Y cómo somos capaces de aceptar roles. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se aprenden del deporte y ahora lo llevo a cualquier parte de mi trabajo y al final es eso, ¿no? Es, oye, ¿quién lidera este proyecto? ¿A quién le doy este rol? ¿Cómo, bueno, ser honesto, transparentes en el sentido de, oye, esto es lo que esperamos de ti? ¿Cómo mejoras? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo aprender a liderar, ¿no? Porque no puedes liderar con todos tus compañeros de la misma forma. Cómo ayudar a tus compañeros, ¿no? Hay gente que les puedes dar un grito y es de ti, tienes que ponerte las pilas y si se las pones, pero también tienes que saber que ese mismo mensaje a otra persona te lo puedes cargar del todo para 3 partidos. Entonces, bueno, son muchas cosas que vas aprendiendo inconscientemente y sobre todo una cosa importante en esta sociedad ahora, convivimos con gente de diferentes países, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes ideas políticamente y estamos en un mismo vestuario y somos capaces de ponernos de acuerdo, por decirlo de alguna forma, por un bien común que es el objetivo, ¿no?
y es algo que, bueno, pues que cada vez cuesta más en la sociedad. ¿Algún momento duro que hayas tenido que hayas sacado un aprendizaje? No, para mí los momentos más duros en el deporte son los momentos en los que estás lesionado, que no puedes hacer tu trabajo. Y entonces sí que te ayuda, ¿no? Te ayuda a saber que, bueno, pues que hay que trabajar más duro, o no más duro en el sentido de que no trabajara, sino, oye, ¿qué ha pasado aquí? Tengo que poder recuperarme lo antes posible. ¿Cuántas horas tengo que hacer para, en vez de ser una semana, sean 3 días las que estoy lesionado? Y luego, sobre todo, la parte de eso, de que las lesiones te hacen aprender Hay algunas que yo digo que son gajes del oficio, ¿no? O sea, son que te pasan. O sea, saltar y que pises a uno. Puedes estar preparado, puedes hacer que tus ligamentos, que tus músculos estén mejor, más preparados para que un esguince mío no sea igual que un esguince de una persona normal, ¿vale? Y que lo puedas recuperar mucho antes. Y luego están las que puedas, si tienes una rotura, ¿por qué pasan esas roturas? ¿Estás apoyando mal? ¿Comes mal? Hay muchas cosas que pueden ir ya y, bueno, pues intentas aprender de tu cuerpo lo máximo posible. Pero ahí es donde más aprendes. Yo creo que esos son los únicos momentos más complicados. Lo demás vas aprendiendo. El jugar más o jugar menos depende de ti. Que esos no son momentos duros, ¿no? Pueden ser momentos en los que estés más o menos feliz, por decirlo de alguna forma, o satisfecho con tu trabajo en el equipo o con el rol que te puedas tener, pero claro, eso tiene que llevarlo por dentro. Eso no es algo que tiene que estar ahí y que haga que tu equipo no funcione o que tú no sigas avanzando, ¿no?